Aishan había perdido la fe en el amor hasta que vio a una joven madre amamantando a sus gemelos bajo de la algaroba en el rancho abandonado. Hola, dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro nuevo canal para que puedas recibir más historias contagiosas como esta y cuéntanos desde dónde lo estás viendo. El guerrero apache cabalgaba sin rumbo por el valle de Altar, en Sonora, con el corazón tan vacío como el desierto después de una sequía. Hacía 6 meses que su esposa Nayeli había muerto en un ataque de soldados mexicanos, llevándose con ella no solo su amor, sino también al hijo que esperaban. Desde entonces, Aishan era como un lobo herido que ya no aullaba a la luna. Su Mustang negro pisaba la tierra agrietada del desierto mientras el sol comenzaba su descenso hacia las montañas lejanas. Aishan no tenía destino fijo. Había salido del campamento esa mañana después de otra discusión con su primo Ethan, el jefe de su banda. Sus hermanos de tribu estaban preocupados por él, y con razón. El guerrero que una vez había sido el más feroz en batalla, el más hábil rastreando presas, el más sabio en consejos de guerra, ahora vagaba como una sombra de lo que había sido. «Hermano, tienes que dejar que tu corazón sane», le había dicho Ethan esa mañana, su voz cargada de preocupación fraternal. «Nayeli está con los ancestros. Ella no querría verte consumirte en dolor. Tu pueblo te necesita completo, no roto». Pero Aishan no sabía cómo dejar ir a la única mujer que había amado. Nayeli había sido su luz desde que tenían 15 años, cuando la vio por primera vez recogiendo bayas silvestres junto al río. Su risa había sido el sonido más hermoso del mundo. Su sabiduría como curandera había salvado innumerables vidas en su tribu. Sus manos suaves habían curado no solo heridas del cuerpo, sino también del alma. Cuando los soldados atacaron su campamento temporal cerca del río Magdalena, ella había estado en su 7º mes de embarazo. Aishan recordaba vívidamente ese día terrible. Había salido temprano a cazar venado para el invierno que se aproximaba. Al regresar al mediodía, encontró humo negro alzándose donde debería haber estado su hogar temporal. La masacre había sido brutal y sin sentido. Los soldados habían atacado un campamento pacífico donde las mujeres preparaban medicina para el invierno y los ancianos contaban historias a los niños. Cuando Aishan llegó, ya era tarde. Nayeli yacía entre los muertos, sus manos aún protegiendo instintivamente su vientre abultado. El bebé que esperaban, un hijo, según las visiones de la abuela Medicina, había muerto con ella. En un solo día, Aishan había perdido no solo a su esposa, sino también a su futuro como padre, a sus sueños de enseñar a un pequeño los caminos de su pueblo, de ver a Nayeli convertirse en la madre amorosa que había prometido ser. Los meses siguientes habían sido un infierno de culpa y dolor. Aishan se culpaba por no haber estado allí para protegerla, por haber ido de caza ese día específico, por cada decisión que había llevado a esa tragedia. Sus hermanos de tribu trataban de consolarlo, pero las palabras se sentían vacías. Las ceremonias de sanación no tocaban el vacío en su pecho. Incluso las canciones sagradas le sonaban como lamentos fúnebres. Había intentado encontrar consuelo en la venganza, rastreando a los soldados responsables durante semanas. Cuando finalmente los encontró y los mató uno por uno, la satisfacción duró apenas unos momentos antes de que el vacío regresara, más profundo que antes. La venganza no había devuelto a Nayeli, no había resucitado a su hijo no nacido. Ahora cabalgaba solo por territorios peligrosos, buscando, ¿qué? ¿Venganza adicional? ¿Muerte gloriosa en batalla? Un milagro que devolviera sentido a su existencia. Ni él mismo lo sabía. Solo sabía que no podía seguir en el campamento, viendo la compasión en los ojos de su familia, escuchando los susurros preocupados sobre su estado mental.
El Gran Espíritu tiene un plan para ti, le había dicho su abuela Medicina antes de que partiera esa mañana. Tu dolor tiene propósito, nieto. Cuando llegue el momento, entenderás. Aishan había escuchado sus palabras con respeto pero sin convicción. ¿Qué propósito podía tener un dolor tan devastador? ¿Cómo podía el Gran Espíritu esperar que él encontrara significado en la pérdida de todo lo que amaba? Fue el humo lo que primero captó su atención a media tarde. Delgadas columnas grises se alzaban desde un rancho escondido entre mezquites y nopales, a media hora de cabalgar desde donde se encontraba. No era humo de hogar cálido ni de cocina familiar. Era el humo acre de la destrucción, de la tragedia reciente. Aishan conocía bien esa diferencia. Había visto demasiadas escenas de violencia para confundir el humo de la destrucción con el de la vida cotidiana. Su instinto de guerrero le decía que era peligroso investigar. Esta región estaba llena de bandidos, soldados mexicanos patrullando y rancheros armados que disparaban primero y preguntaban después. Pero algo más profundo, una curiosidad que no había sentido en meses, un impulso que no podía explicar, lo empujaba hacia adelante. Espoleó a su Mustang negro hacia el lugar, manteniéndose alerta por si había peligro. Su arco estaba listo, sus flechas al alcance, su cuchillo de obsidiana afilado en su cinturón. Pero mientras se acercaba, no detectó movimiento hostil, no escuchó voces de bandidos ni ruido de soldados. Lo que encontró lo dejó completamente sin aliento. El rancho estaba en ruinas, eso era evidente. La casa principal era apenas escombros humeantes. Las vigas carbonizadas se alzaban como huesos negros contra el cielo del atardecer. Los corrales estaban destruidos, las puertas arrancadas de sus goznes, el ganado obviamente robado. Herramientas rotas y pertenencias personales estaban esparcidas por el suelo como evidencia silenciosa de la violencia que había ocurrido allí. Pero no era la destrucción lo que había paralizado completamente a Aishan. Era la joven que estaba sentada bajo el único mezquite que seguía en pie, amamantando a 2 bebés, mientras lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas como perlas preciosas en la luz dorada del atardecer. Era hermosa con esa belleza mestiza del norte de México que combinaba lo mejor de 2 mundos. Piel canela suave como seda, cabello castaño oscuro que brillaba con reflejos dorados bajo los últimos rayos del sol, y los ojos más verdes que había visto jamás, como el agua profunda de los cenotes sagrados donde su pueblo realizaba ceremonias. Sus facciones combinaban la delicadeza española con la fortaleza indígena, creando una armonía que hablaba de siglos de mestizaje en estas tierras fronterizas. Pero lo que realmente impactó a Aishan no fue su belleza física, sino la ternura infinita con que sostenía a sus bebés. La manera como los arrullaba suavemente a pesar de sus propias lágrimas. La gracia natural con que realizaba el acto más sagrado de la maternidad en medio de la devastación completa. La había visto antes de que ella lo notara a él y se había quedado inmóvil en su silla de montar, observando cómo una Madonna del desierto arrullaba a sus pequeños. Uno de los bebés, un niño por lo que podía ver desde su posición, se alimentaba tranquilamente mientras el otro, una niña por el diminuto lazo rosa en su cabello, dormía plácidamente en el otro brazo de su madre. La escena tenía una santidad que tocó algo profundo en el alma herida de Aishan, algo que había permanecido dormido desde la muerte de Nayeli. Era la imagen de todo lo que había perdido, todo lo que Nayeli nunca podría darle, todo lo que había soñado durante los meses de su embarazo. Pero en lugar del dolor desgarrador que esperaba sentir, una extraña paz lo envolvió mientras observaba a esta mujer desconocida cumplir con la sagrada tarea de alimentar a sus hijos.
Había algo en la manera como movía sus manos, como inclinaba su cabeza para observar a los bebés, como susurraba palabras de amor que él no podía escuchar pero podía sentir en la vibración del aire mismo. Esta mujer era madre en el sentido más profundo y sagrado de la palabra, y verla ejercer esa maternidad despertó en Aishan sentimientos que no había experimentado en meses. Cuando finalmente ella levantó la vista y lo vio, sus ojos verdes se llenaron de terror inmediato. Se abrazó más fuerte a sus bebés, como una leona protegiendo a sus cachorros, y Aishan se dio cuenta de la figura imponente que debía presentar. Un guerrero apache de más de 6 pies de altura, con el torso desnudo pintado con símbolos de guerra en rojo y negro, cabello negro hasta los hombros, adornado con plumas de águila y cuentas de turquesa, brazos marcados con cicatrices que hablaban de batallas sobrevividas y enemigos vencidos. Su Mustang mismo era intimidante, completamente negro, entrenado para la guerra, con los ojos de un animal que había visto combate. Las armas que llevaba eran visibles. El arco de madera flexible en su espalda, el carcaj lleno de flechas con puntas de obsidiana, el cuchillo ceremonial en su cinturón, la lanza con punta de hierro forjado amarrada a su silla. «Por favor», susurró ella en español, su voz apenas audible pero cargada de desesperación maternal. «No lastimes a mis bebés. Puedes matarme si quieres, pero por favor, deja que vivan». Su voz era como música del agua sobre piedras, melodiosa incluso en el terror. Aishan sintió algo extraño y poderoso moviéndose en su pecho, una necesidad urgente de proteger en lugar de intimidar, de calmar en lugar de conquistar, de cuidar en lugar de destruir. Lentamente, muy lentamente, desmontó de su caballo con movimientos deliberados que mostraran que no tenía intenciones agresivas. Levantó las manos para mostrar que no llevaba armas en ellas, un gesto universal de paz que esperaba ella entendiera. «No haré daño», le dijo en español, idioma que había aprendido de prisioneros, comerciantes, y las lecciones que su abuelo insistía eran importantes para sobrevivir en el mundo cambiante. Su acento era marcado, pero las palabras eran claras. «Soy Aishan, vi el humo y vine a ver». Los ojos de la mujer lo estudiaron con una mezcla de miedo persistente y curiosidad creciente. Claramente no esperaba gentileza de un apache, especialmente no después de lo que fuera que hubiera destruido su hogar. Había escuchado las historias, Aishan lo sabía. Los mexicanos contaban cuentos terribles sobre su pueblo, igual que su pueblo contaba historias sobre los mexicanos. Fueron tu gente quienes. Comenzó a preguntar con voz temblorosa, señalando hacia las ruinas humeantes de su casa con un gesto de su cabeza. Aishan siguió su mirada y estudió la destrucción con ojos expertos de guerrero que había visto muchas escenas de batalla. Los patrones de quemado eran descuidados, aleatorios. Los restos estaban esparcidos sin el orden ritual que su pueblo empleaba. Las huellas en el suelo polvoriento mostraban botas de cuero, no mocasines. Y sobre todo, la crueldad innecesaria. Su pueblo tomaba lo que necesitaba, pero no destruía por placer. «No», respondió con absoluta certeza, su voz firme pero gentil. «Esto fue obra de bandidos mexicanos, comancheros tal vez, o ladrones de ganado. Mi gente no desperdicia así la comida, no quema sin razón sagrada». Algo en su tono tranquilo y honesto, la manera como había estudiado la escena antes de responder, hizo que los hombros de la mujer se relajaran ligeramente. Había esperado mentiras o jactancia, no análisis cuidadoso y honestidad directa. «Me llamo Esperanza Herrera», dijo después de un momento de vacilación, su voz ganando un poco de fuerza. «Estos son mis hijos, Diego y Paloma». «Esperanza»,
repitió Aishan, y el nombre sonó hermoso en su acento apache. Significaba esperanza, se dio cuenta. Qué apropiado para una mujer que mantenía vivos a sus bebés en medio de la devastación total. Gemelos, observó, acercándose un paso más lentamente. Los gemelos son bendición doble en mi pueblo. Creemos que nacen con medicina especial, que comparten conexión con el mundo espiritual. Esperanza parpadeó, genuinamente sorprendida por la gentileza y reverencia en su voz. Había esperado gritos de guerra, amenazas, violencia. En cambio, encontró respeto y lo que parecía ser admiración. ¿En serio?, preguntó mirando a sus bebés con nuevo orgullo. Aishan se acercó otro paso, y esta vez ella no retrocedió. Algo en la manera como la miraba, no con lujuria o violencia, sino con respeto reverente, como si fuera algo sagrado, la tranquilizaba contra toda lógica y entrenamiento. Sí, confirmó, su voz tomando el tono de quien comparte sabiduría ancestral. Mi bisabuela era gemela. Vivió hasta los 90 años y fue la curandera más poderosa que conoció nuestra tribu. Decía que los gemelos comparten un alma dividida en dos cuerpos, que por eso se entienden sin palabras, se sienten dolor del otro, se protegen con fuerza sobrenatural. Se arrodilló lentamente para estar a su altura, un gesto de respeto que la sorprendió aún más. Un guerrero apache arrodillándose ante una mujer mexicana era algo que nunca había esperado ver. ¿Puedo verlos más de cerca?, preguntó con una humildad que contrastaba completamente con su apariencia feroz. Esperanza dudó, estudiando su rostro. Vio dolor allí, un dolor profundo y familiar que reconocía porque vivía en su propio corazón. Vio también una gentileza genuina que contradecía todo lo que le habían enseñado sobre los apaches. Gradualmente, movió sus brazos para que Aishan pudiera ver mejor a los bebés. Diego había terminado de alimentarse y dormía plácidamente, su carita redonda relajada en el sueño inocente. Paloma comenzaba a moverse inquieta, lista para su turno de alimentarse. Ambos eran hermosos. Piel clara como su madre, cabello oscuro y fino, rasgos delicados que prometían belleza futura. «Son hermosos», murmuró Aishan, y su voz se quebró ligeramente con emoción genuina. «Perfectos y sagrados». Esperanza vio algo en los ojos del guerrero que no esperaba. Dolor profundo, pero también una ternura que le recordó la manera como Roberto había mirado a los bebés cuando nacieron hace apenas una semana. Había amor paternal en esa mirada, aunque estos niños no fueran suyos. ¿Tienes hijos?, preguntó suavemente, aunque algo en su expresión ya le daba la respuesta. La pregunta golpeó a Aishan como una lanza al corazón. Por un momento, no pudo hablar. Los recuerdos de Nayeli y del bebé que nunca conoció, llenando su garganta como arena del desierto. Sus manos se cerraron en puños involuntariamente mientras luchaba contra el dolor que amenazaba con abrumarlo. Los tenía, logró decir finalmente, su voz áspera de emoción contenida. Mi esposa Nayeli estaba embarazada de nuestro primer hijo cuando los soldados mexicanos atacaron nuestro campamento 6 meses atrás. Los perdí a ambos ese día. Esperanza sintió que su corazón se partía por este hombre. La pérdida en su voz era tan cruda, tan fresca, que podía sentir su dolor como algo físico en el aire entre ellos. Sin pensar, sin considerar el peligro, extendió una mano y tocó suavemente su brazo musculoso. «Lo siento muchísimo», susurró, sus ojos llenándose de lágrimas de compasión. «No puedo imaginar ese dolor. Perder a un esposo es terrible, pero perder a un hijo que ni siquiera has conocido». El contacto de su mano en su piel fue como un rayo eléctrico que recorrió todo el cuerpo de Aishan.
No había sentido el toque gentil de una mujer desde la muerte de Nayeli, y la calidez de Esperanza despertó algo en él que creía muerto para siempre. No era solo contacto físico, era conexión humana, compasión, comprensión profunda. Nayeli era curandera, continuó Aishan, encontrando extrañamente fácil hablar con esta mujer desconocida. Había estado tan emocionada por nuestro bebé. Había comenzado a tejer mantas, a preparar medicinas especiales para el parto, a cantar canciones de cuna en apache para que el bebé las conociera desde el vientre. Sus ojos se llenaron de lágrimas no derramadas mientras compartía memorias que no había verbalizado con nadie. Iba a ser niño, según las visiones de nuestra abuela Medicina. Lo habríamos llamado Takoda, amigo de todos. Nayeli decía que sería fuerte como su padre pero gentil como ella, que sería puente entre nuestro pueblo y el mundo cambiante. Esperanza escuchó con atención total, manteniendo su mano en su brazo en un gesto de apoyo silencioso. Podía sentir el amor profundo que este hombre había tenido por su esposa, el dolor devastador de perder no solo el presente, sino todo el futuro que habían planeado juntos. ¿Y tu esposo?, preguntó Aishan después de un momento, notando la ausencia obvia de un hombre en esta escena de devastación. Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas frescas, pero su voz se mantuvo firme cuando respondió. Roberto también está muerto. Los bandidos llegaron ayer al amanecer, cuando apenas estaba comenzando a clarear el cielo. Eran 8 hombres armados, bien montados, con la crueldad de quienes matan por placer además de ganancia. Su voz se quebró ligeramente mientras recordaba la terrible secuencia de eventos. Roberto trató de defendernos. Era buen hombre, buen padre, pero no era guerrero. Era ranchero, criador de ganado, hombre de paz. Cuando escuchó los primeros disparos, me gritó que tomara a los bebés y me escondiera en el sótano que habíamos construido para tormentas. Lágrimas rodaron por sus mejillas mientras continuaba su relato. Desde abajo escuché los gritos, los disparos, el sonido de cosas rompiéndose. Los bebés lloraban y yo trataba de calmarlos mientras rezaba para que Roberto estuviera bien. Pero cuando finalmente todo se quedó silencioso y me atreví a salir. No pudo terminar la frase. El dolor era demasiado fresco, demasiado brutal. Aishan sintió una furia fría llenando sus venas. La imagen de bandidos aterrorizando a una madre con bebés recién nacidos, matando a un hombre que solo trataba de proteger a su familia, despertó todos sus instintos protectores y su sed de justicia. Se llevaron todo, continuó Esperanza con voz quebrada. El ganado, los caballos, la comida, hasta las mantas de los bebés. Quemaron la casa después de saquearla, como si quisieran borrar toda evidencia de que habíamos existido aquí. ¿Hace cuánto que no comes?, preguntó Aishan, notando por primera vez la palidez en su rostro, las ojeras pronunciadas que hablaban de agotamiento extremo y hambre. Ayer en la mañana antes del ataque, admitió Esperanza con vergüenza. Pero no importa. Mientras pueda amamantar a mis bebés, mientras puedan alimentarse. Sí importa, interrumpió Aishan con firmeza pero gentileza. Si no comes, tu cuerpo no puede producir leche suficiente. Si te debilitas, no puedes cuidarlos. Estos pequeños te necesitan fuerte y saludable. Se levantó con gracia fluida y caminó hacia su caballo, donde tenía provisiones atadas a la silla. Regresó con carne seca de venado, frutas deshidratadas, nueces y una bolsa de cuero llena de agua fresca de manantial. «Come», le ordenó gentilmente, ofreciéndole la comida como si fuera un regalo sagrado. Esperanza lo miró con asombro absoluto. La generosidad de este extraño, este supuesto enemigo, la abrumaba completamente. «¿Por qué me ayudas?», preguntó,
su voz llena de confusión genuina. Tu gente y la mía han estado en guerra durante generaciones. Me han contado historias terribles sobre los apaches desde que era niña. Aishan se arrodilló frente a ella nuevamente, mirándola directamente a los ojos, con una intensidad que la hizo temblar. Porque cuando te vi amamantando a tus hijos bajo este árbol, dijo lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado, no vi a una mexicana. Vi a una madre protegiendo a sus bebés. Vi a una mujer con el corazón roto tratando de ser fuerte por las vidas que más ama en el mundo. Sus ojos se suavizaron aún más mientras continuaba, y porque estos pequeños, gesticuló hacia los gemelos, no han hecho guerra a nadie, son inocentes, sagrados, dignos de protección sin importar el color de su piel o la nacionalidad de sus padres. Esperanza tomó la comida con manos temblorosas y comenzó a comer con la desesperación de quien no se había dado cuenta de cuán hambrienta estaba. El sabor de la carne seca le recordó que había un mundo más allá de su dolor, que su cuerpo necesitaba sustento para cumplir su función de madre. Aishan la observó comer con una ternura que lo sorprendió a él mismo. Había algo en esta mujer, su fortaleza inquebrantable, su dedicación total a sus hijos, la manera como encontraba dignidad incluso en medio de la tragedia más completa, que despertaba sentimientos que no había experimentado desde Nayeli. No era solo compasión lo que sentía. No era solo el instinto de proteger a los indefensos. Era algo más profundo, más peligroso, más hermoso. Era el comienzo del amor verdadero. No puedes quedarte aquí, dijo después de que ella hubiera comido suficiente para recuperar algo de color en sus mejillas. Los bandidos pueden regresar para asegurarse de que no haya testigos. O pueden venir soldados mexicanos atraídos por el humo y ellos podrían pensar que fue ataque apache. No tengo a dónde ir, confesó Esperanza, la desesperación volviendo a su voz como una marea oscura. El pueblo más cercano está a 2 días de camino por terreno peligroso. Sola, a pie, con bebés recién nacidos. Nunca podríamos llegar tan lejos. Aishan la estudió en silencio, luchando con una decisión que sabía podría cambiar su vida para siempre. Su corazón ya había tomado la decisión, pero su mente luchaba contra las implicaciones. Llevar a una mujer mexicana a su campamento era invitar problemas, pero dejarla aquí era condenarla a muerte segura. «Ven conmigo», dijo finalmente, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas, impulsadas por una convicción que venía del alma. «¿Cómo?», preguntó Esperanza incrédula. «A mi campamento en las montañas madres. Está escondido, es seguro, inaccesible para soldados o bandidos. Hay mujeres sabias que pueden ayudarte con los bebés, medicina para restaurar tu fuerza, comida abundante para que tu leche sea rica y nutritiva. Pero soy mexicana», protestó Esperanza, aunque parte de ella ya se aferraba a esta oportunidad imposible. «Tu gente me verá como enemiga, como espía, como amenaza». Aishan se acercó más y se arrodilló frente a ella una vez más. Cuando habló, su voz estaba llena de una convicción que lo sorprendió incluso a él. «Mi gente respeta a las madres valientes sin importar su origen. Honramos a quienes protegen a los más vulnerables. Y yo». Hizo una pausa, luchando con sentimientos que no sabía cómo expresar. «Yo te protegeré con mi vida. Doy mi palabra sagrada de guerrero». Esperanza lo miró durante un largo momento que se sintió como eternidad, viendo algo en sus ojos oscuros que la tranquilizó y la aterrorizó al mismo tiempo. Había bondad allí, sí, pero también una fortaleza feroz que prometía protección real. Había dolor compartido, que creaba conexión inmediata, pero también había algo más, una intensidad, una pasión que hablaba de sentimientos que iban más allá de la simple compasión. «¿Por qué harías eso por una extraña?», preguntó, aunque su corazón ya sabía la respuesta. Aishan extendió su mano,
y después de un momento de vacilación que se sintió como saltar desde un precipicio, ella la tomó. Sus dedos se entrelazaron naturalmente, como si hubieran sido hechos para encajar juntos, y ambos sintieron una corriente eléctrica de conexión que los sorprendió. «Porque cuando te vi amamantando a tus hijos bajo este árbol», dijo suavemente, su voz áspera de emoción, «vi todo lo que había perdido y todo lo que podría ganar. Porque en 6 meses de dolor que me estaba matando lentamente, eres la primera cosa hermosa que me ha hecho querer vivir de nuevo». Las palabras colgaron en el aire entre ellos, cargadas de una honestidad que los sorprendió a ambos. Esperanza sintió que su corazón se aceleraba, no de miedo esta vez, sino de algo más peligroso y hermoso. Esperanza real, por primera vez, desde la muerte de Roberto. «Aishan», murmuró su nombre como una oración, y él sintió como si fuera la primera vez que alguien lo decía correctamente, con el respeto y la ternura que merecía. «Di que vendrás conmigo», pidió, su voz áspera de necesidad. «Di que me dejarás cuidar de ti y de los pequeños. Di que me darás la oportunidad de ser el hombre que estos bebés necesitan, el protector que mereces». Esperanza miró a Diego y Paloma, que dormían pacíficamente en sus brazos, ajenos a la conversación que determinaría su futuro. Luego miró a este guerrero apache que había aparecido como un ángel guardián cuando más lo necesitaba, que ofrecía no solo refugio, sino también algo que no se había atrevido a esperar, la posibilidad de amor nuevamente. Todo su entrenamiento, toda su cultura, todos los cuentos de terror que había escuchado sobre los apaches le decían que no confiara, pero su corazón, ese órgano traicionero que había empezado a latir más rápido cada vez que él la miraba, le decía algo completamente diferente. «Sí», susurró, y la palabra cambió el destino de los tres para siempre. La sonrisa que iluminó el rostro de Aishan fue como el amanecer después de una noche eterna de luto. Se inclinó y con extrema gentileza tomó a Diego en sus brazos. El bebé no lloró. Al contrario, parecía encontrar confort inmediato en los brazos fuertes y seguros del guerrero. «Hola, pequeño guerrero», murmuró Aishan en apache, y luego tradujo para Esperanza. «Le dije que será fuerte y valiente como su madre, que protegeré su sueño hasta que sea lo suficientemente grande para protegerse solo». Esperanza sintió lágrimas de gratitud y algo más profundo llenando sus ojos. Este hombre, este supuesto enemigo, sostenía a su hijo como si fuera precioso, como si ya lo amara, como si fuera suyo propio. Mientras preparaban la partida hacia las montañas, Aishan no podía quitar los ojos de Esperanza. La manera como se movía con gracia natural, incluso en su agotamiento, como hablaba suavemente a sus bebés, como lo miraba a él con una confianza creciente que desafiaba siglos de enemistad entre sus pueblos. Todo despertaba sentimientos que había creído enterrados con Nayeli. Pero estos sentimientos eran diferentes de los que había tenido por su primera esposa. Con Nayeli había crecido el amor lentamente, desde la amistad de la infancia hasta la pasión madura. Con Esperanza era como ser golpeado por un rayo, inmediato, poderoso, transformador. No era traición a la memoria de Nayeli, se dio cuenta. Era el regalo que ella le habría querido dar, la capacidad de amar nuevamente, de ser feliz, de encontrar propósito en proteger y cuidar a otra familia que lo necesitaba. Mientras cabalgaban hacia las montañas, con Diego y Paloma envueltos cuidadosamente en pieles suaves que Aishan había provisto, ninguno de los dos habló mucho. Pero había una comprensión silenciosa entre ellos, una conexión que trascendía las palabras y las diferencias culturales. Esperanza montaba detrás de Aishan en su Mustang, sus brazos rodeando su cintura mientras sostenía a los bebés.
Podía sentir la fuerza de su espalda contra su pecho, el ritmo constante de su respiración, el calor de su cuerpo, protegiéndola del viento fresco de la montaña. Por primera vez desde la muerte de Roberto se sentía segura. ¿Está muy lejos?, preguntó mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de los picos rocosos. 2 horas más, respondió Aishan, volteando ligeramente para mirarla. Pero no te preocupes. Conocemos una cueva donde podemos descansar si los pequeños necesitan alimentarse. La consideración en su voz, la manera como pensaba primero en las necesidades de los bebés, tocó algo profundo en el corazón de Esperanza. Este hombre ya amaba a sus hijos como si fueran suyos propios. Cuando llegaron al campamento Apache, oculto en un cañón protegido entre riscos imposibles de escalar, Esperanza sintió una mezcla de asombro y terror. Las tiendas de piel de búfalo se alzaban como flores extrañas en la luz de las hogueras, y las caras que se volvieron hacia ellos mostraban sorpresa, curiosidad y, en algunos casos, hostilidad evidente. Una mujer mayor con cabello plateado trenzado con cuentas se acercó inmediatamente. Sus ojos sabios estudiaron a Esperanza con intensidad penetrante antes de posarse en los bebés. «¿Qué es esto, nieto?», preguntó en apache, su voz cargada de autoridad. «Abuela Ayana», respondió Aishan con respeto. «Esta es Esperanza. Es madre de gemelos y necesita nuestra protección». «¿Una mexicana?». La anciana frunció el ceño. «¿Has perdido la razón por completo en tu dolor?». Pero entonces Diego comenzó a llorar débilmente y algo cambió en la expresión de la anciana. Se acercó más, extendiendo sus manos arrugadas hacia el bebé. «Está muy débil», murmuró, tomando al niño con manos expertas. «¿Cuándo comió por última vez?». «Hace pocas horas», respondió Esperanza en español titubeante, sorprendida de que la anciana la entendiera. «Tu leche es insuficiente», diagnosticó la abuela Ayana con certeza profesional. «No has comido bien. Un bebé hambriento no conoce guerra entre pueblos». Sin más palabras, dirigió a Esperanza hacia su tienda, gesticulando para que Aishan la siguiera. Dentro, la anciana comenzó inmediatamente a preparar un caldo nutritivo con hierbas especiales. «Beberás esto 3 veces al día», le ordenó a Esperanza. «Tu leche volverá fuerte y abundante. Estos bebés crecerán como pequeños osos». Esa primera noche en el campamento Apache, mientras Esperanza amamantaba a sus hijos en la tienda de la abuela Ayana y escuchaba los sonidos extraños pero reconfortantes de familias preparándose para dormir, se dio cuenta de que había encontrado algo que nunca esperó: hogar. Aishan se quedó cerca toda la noche, vigilando, protegiendo, asegurándose de que ella tuviera todo lo que necesitaba. Y cuando sus ojos se encontraban en la luz danzante del fuego, Esperanza veía algo que la hacía temblar: amor real, profundo, del tipo que transforma vidas para siempre. No sabía que estaba comenzando la aventura más grande de su vida, un amor que desafiaría 2 culturas, que enfrentaría la guerra y el prejuicio, pero que finalmente triunfaría porque algunos sentimientos son más fuertes que el odio heredado. El viento de la montaña llevaba el aroma de salvia y nuevos comienzos, susurrando promesas de pasión, desafíos y un amor lo suficientemente fuerte para construir puentes sobre el abismo del conflicto ancestral. Aishan había encontrado su razón para vivir en los ojos verdes de una madre mestiza y en los llantos de 2 bebés que ya amaba como si fueran su propia sangre. Esperanza había encontrado su salvación en los brazos de un guerrero que prometía protegerla del mundo entero si fuera necesario. Juntos habían comenzado un viaje hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades, que ninguno se había atrevido a soñar cuando el sol se levantó esa mañana en sus vidas separadas y rotas.
Los primeros días en el campamento fueron como vivir en un mundo completamente nuevo para Esperanza. Cada amanecer traía sonidos desconocidos, el ritmo de tambores ceremoniales, conversaciones en apache que sonaban como música del viento, el relincho de caballos salvajes siendo domados por jinetes expertos. Pero lo que más la impactaba era la manera como Aishan la cuidaba. Cada mañana aparecía en la tienda de la abuela Ayllana con agua fresca del manantial sagrado, carne tierna especialmente preparada para madres lactantes, y siempre, siempre, con una sonrisa que hacía que el corazón de Esperanza se acelerara peligrosamente. ¿Cómo durmieron los pequeños guerreros?, preguntaba en español cada día, y su voz cargada de afecto genuino hacia Diego y Paloma la derretía por completo. Paloma estuvo inquieta, le respondía Esperanza una mañana mientras amamantaba a la niña. Creo que está comenzando a conocer voces diferentes. Aishan se acercó y suavemente acarició la mejilla de la bebé con su dedo índice. Paloma inmediatamente se calmó al sentir su toque, como si reconociera que estaba segura. «Es inteligente», murmuró Aishan con orgullo paternal que hizo que algo se derritiera en el pecho de Esperanza. «Sabe distinguir entre familia y extraños». ¿Familia? La palabra resonó en la mente de Esperanza durante todo el día. ¿Era eso lo que estaban convirtiéndose? La abuela Ayllana observaba estas interacciones con ojos sabios que veían mucho más de lo que decía. Una tarde, mientras Esperanza preparaba hierbas medicinales que había aprendido a usar desde niña, la anciana se sentó a su lado. «Mi nieto no ha sonreído así desde que murió Nayeli», dijo directamente sin preámbulos. Esperanza sintió una punzada de algo que podría haber sido celos por una mujer muerta. «Él me contó sobre ella», respondió cuidadosamente. «Era muy especial para él». «Lo era», confirmó la abuela Ayllana. «Pero los muertos deben descansar y los vivos deben seguir viviendo. Tú le has devuelto la vida a Aishan». Esperanza se ruborizó, concentrándose intensamente en las hierbas que molía. «Solo soy agradecida por su protección». La anciana rió, un sonido rico y conocedor. «Niña, he vivido 70 años. Sé reconocer amor cuando lo veo florecer. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto?». Antes de que Esperanza pudiera responder, los gritos de guerra llenaron el aire. El ataque llegó sin advertencia. Un grupo de soldados mexicanos había seguido rastros antiguos hasta encontrar el cañón escondido. 20 hombres armados con rifles modernos contra una banda apache que había sido tomada por sorpresa. Aishan reaccionó instantáneamente. En segundos había tomado su arco y estaba organizando la defensa, gritando órdenes en apache, mientras su cuerpo se transformaba del hombre gentil que Esperanza conocía en el guerrero feroz de las leyendas. «¡Esperanza!», gritó por encima del ruido de disparos. «Lleva a los niños a la cueva sagrada, la abuela te mostrará el camino». Pero cuando Esperanza tomó a los gemelos y corrió hacia donde señalaba Aishan, una bala perdida silbó junto a su cabeza. Paloma comenzó a llorar, aterrorizada por el ruido, y Diego se aferraba a ella con sus pequeños puños. «¡Están rodeando el campamento!», gritó uno de los guerreros jóvenes. «¡Nos han atrapado!». Esperanza vio la desesperación en los rostros de las mujeres apache mientras trataban de proteger a sus propios hijos. Vio a Aishan luchando como un demonio, sus flechas encontrando blancos mortales, pero había demasiados soldados, y entonces tomó la decisión más valiente de su vida. «Esperanza, ¿qué haces?», gritó la abuela Ayllana cuando la vio caminar directamente hacia donde estaban los soldados, cargando a sus bebés. «¡Alto!», gritó Esperanza en español, su voz cortando el aire como una espada. «¡Alto el fuego!». Los soldados, sorprendidos de escuchar español perfecto desde el campamento apache, vacilaron por un momento. Su capitán,
Un hombre de mediana edad con bigote gris levantó su mano para detener el tiroteo. «¿Quién eres tú?», demandó, manteniendo su rifle apuntado hacia ella. «Soy Esperanza Herrera, viuda de Roberto Herrera del rancho San Cristóbal», respondió con voz firme, aunque su corazón latía como tambor de guerra. «Estos apaches me salvaron de bandidos que mataron a mi esposo. ¿Una mexicana con los apaches?». El capitán frunció el ceño confundido. «Me dieron refugio cuando mi propia gente me hubiera dejado morir», continuó Esperanza, moviendo a sus bebés para que fueran claramente visibles. «Mis hijos habrían muerto de hambre si no fuera por la bondad de estas personas». Detrás de ella podía sentir la tensión de los guerreros apaches, especialmente de Aishan. Sabía que estaba arriesgando no solo su vida, sino la confianza que había construido con él. «Capitán», continuó, «estos no son los apaches que están atacando las granjas del valle. Esta banda vive en paz, caza solo para sobrevivir, y me protegió cuando no tenía a nadie más». El capitán bajó ligeramente su rifle, estudiando la escena. Una mujer mexicana con bebés recién nacidos, defendiendo a los apaches. No era algo que esperara encontrar. «¿Pruebas?», demandó. Esperanza respiró profundamente y se volvió hacia Aishan. En apache, usando las palabras que había aprendido de la abuela Ayana, le dijo: «Confía en mí, guerrero de mi corazón». Los ojos de Aishan se llenaron de comprensión y algo más profundo. Lentamente bajó su arco y se acercó a ella, sus movimientos deliberados para mostrar que no era una amenaza. «Este hombre», dijo Esperanza al capitán, «me salvó de morir de hambre. Cuidó a mis hijos como si fueran suyos propios. ¿Es esa la acción de un salvaje?». Para demostrar su punto, entregó a Diego a Aishan. El guerrero tomó al bebé con ternura infinita, y Diego inmediatamente se calmó en sus brazos, sonriendo incluso en medio del peligro. Varios soldados bajaron sus armas, claramente conmovidos por la imagen de un guerrero apache arrullando a un bebé mexicano con amor paternal. Además, continuó Esperanza jugando su carta final, el ataque a mi rancho fue realizado por Joaquín el Carnicero y su banda. Reconocí a 2 de sus hombres antes de que nos atacaran. Ellos son los bandidos que buscan, no esta gente pacífica. El nombre de Joaquín el Carnicero hizo que el capitán se tensara. Era un bandido famoso que había estado eludiendo a las autoridades durante años. «¿Puedes probar eso?», preguntó el capitán. «Puedo llevarlos a los restos de mi rancho», respondió Esperanza. «Puedo mostrarles las huellas, describirles a los hombres, pero solo si promete que esta banda será dejada en paz». Hubo un largo momento de silencio tenso. Finalmente, el capitán asintió. «Tienes mi palabra, señora Herrera». Cuando los soldados finalmente se fueron, después de que Esperanza cumpliera su promesa de mostrarles evidencias sobre los verdaderos bandidos, el campamento apache la recibió como una heroína. Las mujeres que antes la habían mirado con desconfianza, ahora la abrazaban con lágrimas de gratitud. Los guerreros que habían cuestionado la decisión de Aishan de traerla ahora, la saludaban con respeto. Pero fue la reacción de Aishan la que más le importó. La encontró esa noche junto al manantial sagrado, donde había ido para estar sola con sus pensamientos después del día traumático. Los gemelos dormían tranquilamente en una cuna hecha de ramas de sauce que las mujeres apache habían tejido para ellos. «Arriesgaste tu vida por nosotros», dijo Aishan, sentándose a su lado en la roca plana junto al agua. «Arriesgué mi vida por mi familia», corrigió Esperanza suavemente. «¿Tu familia?». Esperanza se volvió para mirarlo y en la luz de la luna llena sus ojos verdes brillaban como estrellas. «Sí, Aishan, tú eres mi familia ahora. Tú y los niños y la abuela Ayana y todos los que me han aceptado aquí. Esta es mi familia». Aishan sintió que su corazón se detenía
y luego comenzaba a latir con un ritmo completamente nuevo. «Esperanza», murmuró, levantando su mano para tocar suavemente su mejilla. «¿Sabes lo que estás diciendo?» «Sé exactamente lo que estoy diciendo», respondió ella, inclinándose hacia su toque. «Estoy diciendo que te amo, Aishan. Amo tu gentileza con mis hijos. Amo tu fortaleza protegiéndome. Amo la manera como has sanado mi corazón roto sin siquiera intentarlo». «Esperanza», susurró él, y en su nombre había una reverencia que la hizo temblar. «Amo como me miras como si fuera preciosa», continuó ella, las palabras saliendo del corazón como agua de manantial. «Amo como sostienes a Diego y Paloma como si fueran tus propios hijos. Amo como me has mostrado que puedo ser feliz otra vez». Aishan no pudo contenerse más. Se inclinó y capturó sus labios con los suyos en un beso que fue suave pero lleno de promesas. Esperanza se derritió contra él, sintiendo como si hubiera llegado a casa finalmente. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. «Te amo desde el momento en que te vi bajo aquel mezquite», confesó Aishan, su voz áspera de emoción. «Pensé que mi corazón había muerto con Nayeli, pero tú me has enseñado que el corazón puede amar más de una vez, puede sanar y crecer y volverse aún más fuerte. Cásate conmigo», dijo Esperanza súbitamente, sorprendiéndose a sí misma con su audacia. Aishan rió, un sonido de pura alegría. «Se supone que yo debería pedírtelo a ti», protestó. «Entonces pídemelo», le dijo con una sonrisa traviesa. Aishan se puso de pie y luego se arrodilló frente a ella, tomando sus manos en las suyas. «Esperanza Herrera, madre de mis hijos del corazón, salvadora de mi alma, ¿me harías el honor de ser mi esposa? ¿Dejarás que te ame por el resto de nuestras vidas? ¿Construiremos juntos una familia que sea puente entre nuestros dos mundos?» «Sí», susurró ella, lágrimas de felicidad rodando por sus mejillas. «Sí, 1000 veces sí». La ceremonia de boda apache se realizó una semana después, al amanecer, con toda la tribu reunida para bendecir su unión. La abuela Aiyana oficiaba, sus palabras en apache traducidas por Aishan para que Esperanza entendiera cada promesa sagrada. «En el nombre del gran espíritu que nos une a todos», entonó la anciana, «declaro que estos dos corazones heridos han encontrado sanación el uno en el otro». Diego y Paloma, ahora prosperando bajo el cuidado amoroso de toda la tribu, fueron incluidos en la ceremonia como símbolos de la nueva familia que nacía de la unión de dos culturas. «Que sus hijos crezcan fuertes en ambos mundos», continuó la abuela Aiyana, «que sean puentes de paz donde antes había guerra, que lleven en su sangre la sabiduría de ambos pueblos». Cuando Aishan y Esperanza intercambiaron los collares ceremoniales hechos de turquesa y plata, sellando su unión para siempre, no había un ojo seco entre los espectadores. 5 años después, Esperanza se sentaba en la misma roca junto al manantial sagrado, ahora con 4 niños jugando a sus pies. Diego y Paloma, ahora de 6 años, hablaban fluidamente tanto español como apache y servían como traductores entre los niños de la tribu y los visitantes mexicanos que ocasionalmente venían a comerciar. Sus otros 2 hijos, Tacoda, de 3 años, y la pequeña Aiyana, de 1 año, corrían entre las tiendas del campamento con la libertad de niños que nunca habían conocido el odio entre razas. Aishan se acercó y se sentó a su lado, atrayéndola contra su pecho fuerte. «¿En qué piensas, amor de mi vida?», preguntó, besando su cabello. «En cómo el destino es extraño», respondió Esperanza, observando a sus hijos jugar. «Si los bandidos no hubieran atacado mi rancho, si tú no hubieras estado cabalgando por ese valle exactamente ese día». «No fue coincidencia», interrumpió Aishan suavemente. «El Gran Espíritu sabía que nos necesitábamos el uno al otro.
Sabía que nuestros hijos necesitaban crecer sin odio, que nuestro amor podía cambiar el mundo. Y tenía razón. Su historia se había extendido por toda la región como evidencia de que la paz era posible. Otros rancheros mexicanos habían comenzado a comerciar pacíficamente con las tribus apaches. Los ataques habían disminuido dramáticamente cuando la gente vio que la cooperación era más beneficiosa que la guerra. «Te amo, Aishan», murmuró Esperanza, volviéndose en sus brazos para mirarlo a los ojos que habían sido su salvación. «Y yo te amo, Esperanza mía», respondió él, sellando su declaración con un beso que aún la hacía sentir como si volara. Mientras el sol se ponía sobre las montañas que habían sido testigos de su amor imposible convertido en realidad, sus hijos corrían hacia ellos con risas que sonaban como música celestial. Risas que no conocían fronteras, que no entendían el odio, que representaban la esperanza de un futuro mejor. Su amor había trascendido todas las barreras, había sanado 2 corazones rotos, había creado una familia que era ejemplo viviente de que el amor verdadero puede conquistar cualquier obstáculo. Y mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo púrpura del desierto, Aishan y Esperanza sabían que habían encontrado algo más precioso que el oro, más duradero que las montañas, más hermoso que todos los atardeceres del mundo. Habían encontrado el amor verdadero que dura para toda la eternidad. ¿Te conmovió esta historia de amor que trasciende fronteras? Deja tu like y cuéntanos en los comentarios qué parte te emocionó más. No olvides compartir esta hermosa historia con quienes creen en el poder del amor verdadero. Suscríbete para más historias que tocan el corazón.